El día de hoy iniciamos un estudio de dos partes. Si ustedes han observado, en las últimas semanas hemos estado tratando un tema general. ¿Lo tenemos identificado, hermanos? ¿Cuál es el tema general? Ok, el tema general es... De acuerdo a lo que yo escuché o lo que hemos estado, es digamos, pues la identidad del cristiano, cómo debe de ser o su comportamiento, digámoslo de alguna manera general, ¿no? Cómo debe de ser, cómo se debe de mostrar a los demás, el ejemplo que debe de dar hacia hacia las demás personas, ¿no? Porque a través de eso es como Dios, pues se va a manifestar en ellos, o de alguna manera ellos van a ver esa parte para poder, atraer hacia la iglesia más personas. Muy bien, hermano. Sí, de hecho, durante estas semanas hemos estudiado el tema identidad. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Cuando nosotros tenemos definida nuestra personalidad, sabemos la manera en que nos conducimos, porque ya sabemos quiénes somos. Y hemos dicho, cuando sabemos quiénes somos, el enemigo no nos puede atacar en nuestra mente, porque nosotros sabemos perfectamente quiénes somos delante de Dios. Hoy vamos a continuar con este tema que a mí me parece de lo más interesante, apasionante, el tema de identidad. Y hoy veremos, hermanos, el tema, la luz que da vida al mundo. La luz que da vida al mundo. Y cuando abordamos el tema de la luz, hermanos, tenemos en nuestra mente justamente lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Yo soy la luz del mundo. Pero también tenemos en mente lo que Él piensa acerca de nosotros. Nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Así que hoy vamos a estudiar, hermanos, este tema precioso, la luz que da vida al mundo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta luz, hermanos, de inmediato surge en nuestra mente ese pasaje con el que se inicia la Biblia, Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, y Dios dijo que se haga la luz. Y en el momento en el que fue hecha la luz y fue apartada toda la oscuridad que había en este planeta que Dios había hecho y que estaba formándose y que estaba tal vez llena de gases, de todo lo que conformaba el planeta, y que Dios dijo, sea la luz. En el momento en que la luz fue dada, la tierra empezó a producir vida. Todas las plantas, todos los árboles, todo lo que está en la naturaleza, empezó a surgir como vida precisamente a partir de la luz que Dios dio. Y es muy curioso, a mí se me hizo muy interesante cuando allá en mi adolescencia, ya tiene muchos años de esto, pero orando yo le decía al Señor, ¿cómo es este asunto de la luz, Señor? Porque nosotros entendemos que la luz fue hecha desde el principio, desde que tú formaste todo el universo. ¿Cómo pudo ser sustentado el universo si la luz todavía no se había formado, no había todavía todo esto que estaba en la tierra? Y al estudiar el libro de Apocalipsis, encuentro que en el libro de Apocalipsis nos dice que el cielo y la tierra pasaron y no había necesidad de ninguna otra luz, porque la misma presencia de Dios iluminaba el cielo. Así que en el pasado y en el futuro es la presencia de Dios la que da vida justamente a todo el planeta, todos los seres vivientes, todos los hijos de Dios. Es la luz de Dios la que sostiene esto que nosotros llamamos vida. Ahora, para mí, hermanos, cuando empiezo a estudiar, me gusta meterme un poquito a estudiar un poco el asunto de los conceptos que el Señor nos va dando. Si ustedes lo observan, hermanos, en la palabra de Dios, el Señor utilizó diferentes ejemplos para enseñarnos verdades profundas. Por ejemplo, el Señor utilizó el asunto de la siembra y la cosecha para hablarnos acerca de la necesidad justo de que nosotros sembráramos la palabra de vida.
Él utilizó muchos ejemplos. Dice ahí en esta diapositiva, el Señor Jesús empleó muchas veces elementos y conceptos de la vida común para enseñarnos las verdades más profundas. Él nos habló acerca de las ovejas, nos habló de la siembra y la cosecha, de las semillas, hemos hablado de las semillas, de los frutos que agradan a Dios, hemos hablado también de la construcción, y en esta tarde-noche hablamos de la luz. Y la palabra de Dios nos dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que al empezar, hermanos, con esta reflexión, nosotros decimos, lo más importante es saber que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la luz. Él es quien da vida a todo este planeta. Cuando estudio, hermanos, acerca del concepto de la luz, hay algunos conceptos que para nosotros son muy fáciles de entender. Por ejemplo, si pensamos en una ovejita, nosotros pensamos en cómo está hecha la oveja, su piel, su cabeza, sus ojos. Cuando pensamos en la semilla, nos podemos imaginar a las más pequeñas o a las más grandes y decimos, esta es la semilla que planta da frutos. Pero algunas personas se han preguntado, bueno, ¿y qué es la luz? ¿De qué está constituida la luz? ¿Cómo llega la luz a nuestro cerebro? ¿Cómo podemos concebir la luz en nuestro cerebro? Estas fueron preguntas que no mucha gente se hace, pero hace casi 400 años algunos hombres se la hicieron. ¿De qué está constituida la luz? ¿Cómo es la luz? Y nosotros hallamos algunos científicos que tenían un conocimiento de la Biblia, que eran personas que amaban a Dios, personas que les interesaba conocer a Dios, y uno de ellos fue Isaac Newton. Allá por el año cercano a 1700, este hombre, Isaac Newton, pensaba, ¿cómo es este asunto de la luz? ¿Será que la luz son como nosotros lo vemos? Yo lo estoy viendo, por ejemplo, ahorita con mis lentes, veo la lámpara y veo que son como rayos que salen de la lámpara. Cuando me los quito no lo veo tanto, pero con los lentes se ven como rayos. O cuando ustedes ven un atardecer y se ve la luz del sol a través de las nubes, se ven como rayos justamente. Y él llegó a pensar, ¿será posible que esta naturaleza física de la luz sean rayos que llegan como si fueran partículas, como si fueran pequeñas balas disparadas y llegan a nuestros ojos? Él, de hecho, fue un hombre muy listo, muy increíblemente listo, inteligente. Él desarrolló algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido en la vocacional o en las ingenierías. Él desarrolló el cálculo diferencial e integral, desarrolló las 3 leyes que se conocen como las 3 leyes de Newton, que tiene que ver con el concepto de entender cómo funciona el universo, cómo se atraen los cuerpos en el universo. Y él pensaba esto, la luz son como rayos que van entrando directamente hacia nuestros ojos, hacia la retina de nuestros ojos. Pero hubo otras personas, también contemporáneas de él, un hombre holandés, justamente Christian Huygens. Este hombre decía, no, yo no creo lo que dice Newton. Este hombre holandés también creía en Dios, también estaba dentro de los países en los que se había iniciado la reforma protestante, y él creía en Dios, pero él pensaba, no, la luz debe tener otra naturaleza, la luz debe ser como la voz. Cuando alguien dice algo y está en un espacio cerrado, la voz sale como una onda y se va replicando por diferentes partes. La luz debe ser así, debe ser una serie de ondas que salen de un punto y se van expandiendo poco a poco hasta llegar a los lugares en donde puede ser vista. Así que Huygens, que también fue un hombre súper brillante, este hombre desarrolló otra materia que vemos en la vocacional y que es la base de la riqueza de incontables empresas. Él desarrolló la probabilidad y estadística. Y todos los que hacen negocios en los seguros de vida automotrices
en la lotería, en los juegos de azar, trabajan justamente bajo esas leyes de la probabilidad y estadística y se han hecho riquísimos. Y él pensaba acerca de la luz son como ondas. Pero casi 100 años después, otro inglés, también, que seguramente tenía conocimiento de Dios, él decidió hacer algunos experimentos. Thomas Young, casi 100 años después, hizo un experimento por el que es muy conocido. Él estaba con esta duda. Bueno, ¿Newton tenía razón o Huygens tenía razón? ¿Cuál de los dos? ¿La luz son partículas que llegan o la luz son ondas que llegan? Y él hizo un experimento, lo pueden ver ahí en esa diapositiva, en donde él ponía una lámpara de color justamente para que no se confundiera con ninguna otra. Puso 3 paneles. En el primer panel, una raya, es decir, una hoja que estaba perforada y que permitía que entrara un haz de luz. En la segunda hoja puso 2 aberturas y lo que quería ver es si la luz era realmente, como decía Newton, como un rayo que va llegando hacia la retina. Al ponerle 2 rendijas, la luz va a llegar directamente por donde pueda pasar la luz. Pero resultó que la luz no llegaba como él pensaba, ni siquiera llegaba como ondas. Llegó de diferentes maneras en lo que él determinó como una interferencia lumínica. Y si ustedes ven la segunda diapositiva, lo que él vio en este experimento es que la luz no llegaba directamente, ni tampoco llegaba como ondas, sino que se iban interfiriendo como si fueran planos distintos. Esto tuvo de cabeza a muchos científicos hasta que Einstein, hacia finales del siglo XIX, él desarrolló, pensó otra cosa acerca de la luz, y él definió que la luz deberían ser como, él lo definió como el quantum, como pequeños paquetes de energía que iban llegando justamente hacia el espectador. Entonces, él lo definió como que había otras cosas más pequeñas a los que después le cambiaron el nombre de quantum a fotones, y los científicos en el siglo pasado hicieron el mismo experimento de Young, pero lo hicieron a nivel atómico, es decir, con aparatos muy sensibles, e identificar cómo era este asunto de de las partículas y de los fotones. Y se dieron cuenta, si ustedes ven ahí en esa foto, que los fotones se dividían y algunas veces entraban por una rendija y otras veces entraban por otra rendija. Y esto, quiero decirles, que trae en jaque a todos los científicos de este tiempo, siglo XXI, porque han descubierto que esos fotones en realidad es un paquete que se divide en 2. Y cuando, no voy a profundizar en esto lo hablaremos más adelante, pero lo que se ha demostrado científicamente es que Newton tenía razón y Huygens tenía razón. Es decir, a veces la luz se comporta como si fuera un rayo y en otras ocasiones se comporta como si fueran ondas que llegan hacia las personas. Ok. No sé si me fui muy rápido, si más o menos entendió estas diferencias de lo que la gente pensaba es un rayo, son unas ondas, son las 2 cosas. ¿Qué es la luz? Y vamos a ver, hermanos, en una aplicación personal, algo que yo he pensado, ¿cómo se aplica este asunto de la luz y de lo que el Señor nos dice de yo soy la luz del mundo? Él es la luz que da la vida. Y si me permiten, volveré más adelante a retomar esto para decirles de qué manera yo lo interpreto y lo aplico y puedo ver que esto que nosotros descubrimos en la palabra, los versículos, están relacionados con esto mismo que el Señor Jesucristo dijo, tomando un elemento natural que todos podemos ver, que es la luz, para referirse a sí mismo, diciendo, yo soy la luz del mundo. Así que vamos a adentrarnos, hermanos, en la luz espiritual, que es lo que realmente nos interesa. Como son muchas cosas, hermanos, que un servidor descubrió acerca de la luz espiritual, por eso lo dividí en 2 sesiones.
Hoy vamos a ver, hermanos, algunos de los aspectos más importantes de la luz espiritual y de lo que significa para nosotros esta identidad. Así que, Betsy, si me haces favor. La luz espiritual. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo, está muy pequeña, déjeme. En Juan capítulo 1, versículos 4 al 9, dice estas palabras. La palabra le dio vida a todo lo creado. La palabra le dio vida a todo lo creado. Es decir, el verbo divino, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios le dio vida a todas las cosas que fueron creadas. El Señor lo creó con su palabra y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solamente un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Cuando nosotros vemos este versículo, es un versículo profundo. Eric, me has hecho otras ocasiones de capturar la pantalla y después enviarla. Pero este es un versículo profundo. Este versículo nos habla acerca de lo que Dios hizo, de nuestro Señor Jesucristo, que creó al mundo con su palabra. Tendremos más adelante estudios acerca de la importancia de la palabra y de lo que nosotros decimos. Pero por ahora, la palabra de Dios es que Él es la luz que da la vida a los hombres, y esa luz jamás ha podido ser apagada por la oscuridad. Y la tercera cosa importante es que nos dice que Él envió a un hombre llamado Juan para que diera testimonio de la luz. Cuando yo pienso en este versículo, hermanos, pienso en esas profecías que se dieron en la antigüedad, hablando acerca de la tierra donde vendría el Señor Jesucristo. En la antigüedad, el Señor dijo estas palabras: en estas tierras, las tierras de la tribu de Zabulón y de Neftalí junto al mar, allí donde viven los gentiles, allí donde hay oscuridad, allí vendrá la luz e iluminará toda la tierra. Y el Señor justamente vino a nacer allá en esa tierra de Neftalí, de Zabulón, de las tribus de Israel, allá en Palestina, y cuando Él llegó, todo el mundo que estaba en tinieblas pudo ver una gran luz, la luz de nuestro Señor. El Señor nos dijo, ahí en Juan capítulo 9, versículo 5, mientras yo estoy aquí en el mundo, nos dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Mientras yo estoy caminando aquí en la tierra, yo soy la luz del mundo. Desde luego, Él es la luz del mundo en las alturas, en los cielos, en su morada. También es la luz aquí en la tierra. Pero específicamente le estaba hablando de que cuando Él caminó en la tierra, Él era la luz del mundo. Y esa misma característica, esa misma identidad de Él, nos la transfirió a nosotros diciendo, y ustedes ahora son la luz del mundo. Ok, vamos a ver, hermanos, varios atributos de la luz espiritual. Y los vamos a ir viendo a lo largo de varios versículos. Cuando me puse a estudiar este tema, hermanos, empecé a revisar rápidamente todos los evangelios y encuentro que el evangelista que más habló acerca de la luz es Juan. Juan nos habla de la luz en el capítulo 1, en el capítulo 8, 9, 10, en primera de Juan capítulo 1, capítulo 2. Así que aunque los otros evangelistas hablan de la luz, Juan es el que más nos habla acerca de las características y de los atributos de la luz. En Juan capítulo 1, versículo 4 al 7, lo acabamos de leer, pero lo vamos a leer una vez más. Dice así: la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad,
y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Hace unos momentos, hermanos, cuando hablaba acerca de la luz física, les decía que estos científicos, hace más de 350 años, estos científicos se iban por dos vertientes. Una en el que decían la luz son como rayos que llegan a nuestra retina. Y otro decía, no, la luz son como ondas que llegan. Y les decía que la ciencia ha comprobado que los dos tenían la razón. La luz llega a través de ondas que se van esparciendo. Y yo he pensado, hermanos, que la luz de Dios es exactamente así. La luz de Dios, su palabra, dicha con autoridad, lo que Él ha dicho en su palabra, es algo que se extiende como si fueran ondas a todos los seres vivientes. Pero cuando algún hijo de Dios quiere que esa palabra llegue como un rayo, así como lo veía Newton, entonces puede ponerse en las manos de Dios y pedir a Dios que esa luz que se esparce de manera general a todos pueda llegar como un rayo justamente al corazón y a la mente de las personas. Eso fue lo que hizo nuestro Dios cuando escogió a Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a hablar exactamente de la luz. Y dice la palabra, él no era la luz, pero él quería que la gente conociera a la luz. Por eso es que la palabra que él dijo fue una palabra que vino directamente al corazón de las personas que le escucharon. Así que aunque la luz de Dios se expande para todos y su voluntad es que todas las personas lleguen al arrepentimiento, lo cierto es que cuando alguna persona se pone en las manos de Dios y le pide a Dios, la luz de Dios, la palabra de Dios llega directamente como si fuera un rayo al corazón y a la mente de las personas. Así que la luz, el primer atributo es, la luz es vida para todos los que creen. Y si nosotros compartimos de la palabra, esa palabra llegará justamente, como dice este versículo, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Cuando nosotros compartimos de la luz, la gente llega a creer, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe se crece en el corazón y en la mente cuando hay alguien que está compartiendo la palabra de Dios. Pasemos al siguiente atributo, hermanos, de la luz. La luz, hermanos, nos dice Juan capítulo 1, versículo 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La oscuridad jamás podrá apagarla. Así que este segundo atributo de la luz espiritual, hermanos, es que la oscuridad jamás podrá apagar esa luz. Saben que a lo largo de la historia, hermanos, ha habido hombres inteligentes, pero perversos, hombres con mucho conocimiento, pero con sabiduría del mal, sabiduría diabólica, nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Estos hombres que tienen esta clase de inteligencia han tratado de apagar la palabra de Dios y han buscado todos los medios para acabar con ella. Si nosotros leemos, hermanos, de las grandes revoluciones que hubo en Rusia, en China, de las guerras que ha habido en la humanidad, encontraremos que estos hombres, estos dirigentes, trataron de apagar la luz de la palabra y mandaron quemar las Biblias y mandaron matar a los misioneros y a los pastores y a la gente que hablaba acerca de la luz. En la revolución china, Mao Zedong mandó matar a millones de seguidores del Señor Jesús, a pastores, misioneros, evangelistas, gente que se reunía en las iglesias, porque él quería apagar totalmente lo que consideraban que era, de acuerdo a una declaración de Marx, el opio de los pueblos, lo que destruye a los pueblos. Ellos intentaron acabar con ello, con la Biblia y con la gente que predicaba al Señor.
Pero un atributo de la luz que acabamos de leer es esta. La oscuridad, hermanos, jamás podrá apagar la luz. La oscuridad, los hombres malos, los hombres perversos, jamás acabarán con la luz que viene de parte de Dios. Hace 8 días o 15 días les comentaba a ustedes del Salmo 2, cuando alguien con inquietud decía, es que se están revelando para que se acabe el cristianismo. El Salmo 2 nos dice, el Señor los ve desde los cielos y se ríe. El Señor se burlará de ellos. Estos hombres piensan que pueden liberarse de Dios, pero Dios es quien sustenta todo este planeta, quien sustenta todo el universo. Y el Señor solamente se ríe de la tontería de algunas de estas personas. Pero el atributo de la luz es que la oscuridad jamás podrá apagarla. En el libro de Apocalipsis se nos habla acerca de un testigo falso que va a venir y hará grandes señales y se le va a dar la facultad de que incluso haga algunos milagros y la gente se va a confundir y va a decir, pero mira, ese hombre también hace milagros. Y la palabra nos dice que mucha gente será engañada. Pero la luz que viene del Señor es una luz verdadera. En Él no hay engaño. Pasamos al siguiente atributo, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. No tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Así que en la luz, hermanos, nosotros encontramos la libertad de la oscuridad. Este es otro atributo. Cuando nosotros estamos en la luz, no estamos cautivos por la oscuridad, sino que esa luz que nos ha sido dada nos está llevando justamente hacia la luz. Ok, entonces, atributos de la luz espiritual. En la luz está la libertad de la oscuridad. Saben, hermanos, que en este tiempo yo veo que hay muchas personas que están viviendo vidas complicadas, muy complicadas. Anoche veía un documental acerca de cómo se vive la vida en Canadá y decían, si tú te quieres venir acá, solo tienes que tener cuidado. Los conceptos bíblicos que tienen que ver con el cuidado de los hijos, la disciplina de los hijos, ten cuidado, porque si tu hijo te denuncia y dice que tú le diste alguna nalgada o lo corregiste, te pueden meter a la cárcel. Entonces, cuando nosotros entramos en este camino de luz, hermanos, nos damos cuenta de que hay multitud de pensamientos. La humanidad, hermanos, está ahora metida en una situación complicada por algo que se le llama el relativismo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy bien, tú estás bien. Yo practico estas cosas y puede ser que a ti no te gustan, pero eso es lo que yo hago y tú tienes que respetarme. Pero ese relativismo, hermanos, está haciendo que la humanidad poco a poco se vaya alejando de Dios. Pero con el Señor, hermanos, si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta de que en Él no hay nada relativo. Él hablaba de, hay un camino ancho que lleva a la perdición y un camino angosto que lleva a la vida eterna. El que practica la mentira es hijo del diablo. El que me sigue habla la verdad. Lo que quiero decir es que con nuestro Señor Jesucristo no hay relativismos. No hay, pues más o menos hay. Ahí vas. No hay escala de grises. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? Y esto que nos parece muy drástico, hermanos, es lo que está metiendo a la humanidad en una situación de avance en términos tal vez intelectuales, tal vez de cierta armonía que diga el mundo,
pero en retroceso espiritual. Y la gente se va olvidando de Dios. Y al olvidarse de Dios, hermanos, entra dentro de este camino ancho que lleva a la perdición. Pero el Señor nos dice en este atributo justamente, si nosotros lo seguimos, hermanos, somos liberados de esta esclavitud de la oscuridad y entramos en el camino de vida. Un cuarto atributo, hermanos, de la luz es justo lo que nos dice Juan 8:12. No tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y cuando yo veo este versículo, hermanos, este atributo de que en la luz está el camino de la vida, me acuerdo, hermanos, de ese versículo que se me enseñó cuando yo era un niño, aquí en Betania justamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos su palabra es luz para nosotros. Su palabra viene a iluminar todas las incertidumbres y conflictos que pueda haber en nuestra mente. Un quinto atributo, hermanos, está en Juan 8:14. En la luz hay claridad de propósito. Cuando nosotros estamos en la luz, tenemos claridad de propósito. Nos dice Juan 8:14 en la Nueva Traducción Viviente. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga por mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. ¿Cuándo dijo estas palabras el Señor Jesucristo? El Señor habló estas palabras para hablar acerca de sí mismo, de la luz que había en él. Y la gente que estaba allí, los escribas, los fariseos, le dijeron, no, lo que tú nos dices no tiene valor, porque tú te estás elogiando a ti mismo, tu testimonio no tiene valor. Y el Señor le respondió con estas palabras, justamente, estas afirmaciones, esto que yo les estoy diciendo, sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. En ese mismo pasaje, el Señor nos dice otra cosa. Les dice a aquellos escribas y fariseos, sí, en la ley se dice que un testimonio es válido si hay dos personas que lo digan. Es decir, si alguien les atacara o dijera algún chisme aquí dentro de la iglesia o afuera y dijeran alguna cosa de ustedes, los que estamos en autoridad tendríamos que llamar a 2 o 3 testigos para confirmar si ese chisme que están diciendo es verdadero o surgió de alguna otra persona. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ok. Cuando aquellos hombres decían, tu testimonio no es verdadero porque no hay dos personas que lo digan, el Señor dijo, pero por supuesto, lo estoy diciendo yo y también lo dice mi Padre. Mi Padre Celestial da testimonio de mí. Y el Señor dice, estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Es decir, en la luz, hermanos, en el conocimiento de Jesús, nosotros sabemos, al igual que nuestro Señor Jesucristo, de dónde venimos y a dónde vamos. Y el enemigo no nos puede engañar, no nos puede sí poner una ilusión falsa delante de nosotros, porque como cristianos sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios, venimos de Él. Él nos trajo a esta tierra y dio parte de su espíritu que habita dentro de nosotros. Pero nosotros venimos de Él. Y no nos puede engañar porque nosotros sabemos a dónde vamos. ¿Y dónde vamos? ¿A dónde vamos? Hacia Él. Amén. Hacia Él no nos vamos. puede engañar porque venimos de Dios.
y nosotros vamos a Él. Cuando alguna persona quisiera meternos determinada ambición o determinado temor, nosotros sabemos quiénes somos. Somos hijos de luz, somos los hijos de Dios. Y entonces sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y el engaño del mundo, la riqueza, los placeres del mundo, no nos puede engañar el diablo porque nosotros sabemos que todo es temporal. Ni tampoco puede meternos miedo acerca de lo que va a venir en el futuro, porque nosotros sabemos que esta vida es temporal y nosotros vamos a la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Estamos conociendo de Dios. Estamos conociendo de su carácter. Porque el carácter es lo único que nos vamos a llevar cuando estemos con el Señor. Todos los bienes terrenales, todas las riquezas que han tenido los reyes y los grandes potentados, los grandes directores de corporativos, todo se va a quedar y se van a ir como llegaron, sin nada. Pero nosotros nos iremos, hermanos, con el carácter que Dios va formando a través de esta luz espiritual que es nuestro Señor. Así que en la luz hay claridad de propósito. Sexto atributo. En la luz no hay juicios prematuros. En la luz no hay juicios prematuros. Y dice Juan 8:15. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y también en ese mismo capítulo de Juan 8:26, cuando el Señor está como luz, en este capítulo 8, que habla de la luz, nos dice estas palabras: tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió y Él es totalmente veraz. Así que en estos dos versículos, en las palabras que están allí con negritas, con letra bold, pero yo no juzgo a nadie, tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. El Señor nos está hablando algo que es un atributo de la luz, de los que estamos en luz, hermanos, y es que en la luz no hay juicios prematuros. ¿Alguno de los que me está viendo en Zoom me podría decir qué entiende con esto de juicios prematuros? Quiero pensar que son, luego a veces uno ve a una persona y hace un juicio, pues de una manera muy rápida, ¿no? Sobre esa persona sin siquiera saber cuál es el contexto de su vida, las cosas que pasan, cosas así. Yo supongo que se refiere a algo parecido, ¿no? Que no te va a juzgar nada más porque hayas hecho, o sea, toda una secuencia de conducta o tal vez de pecados o lo que sea, es lo que al final va a determinar si te vas con el Señor. Sí, muy bien, Eric. Muy bien, Eric. Buena definición. Me acordé ahorita que Eric hablaba, hermanos, acerca de algo que leí en un libro y fue verdadero. En una ocasión, estaba toda la iglesia llena, el auditorio estaba lleno, y entró un hombre sucio, con una barba larga y con harapos. Y mientras iba entrando y olía mal, la gente iba volteando para verlo y el hombre llegó y se sentó hasta adelante. No había llegado el pastor y estaban esperando que alguno de los diáconos le dijera algo. Huele mal, este hombre se imaginó que aquí le vamos a dar de comer o alguna cosa. Y algunos empezaron a hacer juicios prematuros. ¿Qué hombre? ¿En qué condición viene? ¿Qué mal se ve? ¿Qué feo huele? ¿Por qué no han hecho nadie nada para sacarlo del templo? Y tal vez algún otro estaba diciendo, bueno, la Biblia dice que tenemos que amar a todas las personas. Pero ¿cómo te atreves a decir eso? Sí, a todas las personas normales, pero mira él cómo está entrando. Y bueno, la iglesia estaba así como sorprendida de lo que estaba pasando. Y de pronto, el hombre se para de la primera banca y se dirige hacia el púlpito.
Y entonces dice, no, espérame, este hombre va hacia allá, hacia el púlpito. Ujieres, por favor, diáconos, levántense y sáquenlo antes de que diga cualquier cosa. Y entonces el hombre se pone detrás del púlpito, se quita la barba postiza que traen, los lentes, se quita la ropa y abajo del gabán que traía, de la capa, estaba su traje y dijo, hermanos, buenas tardes. Y todos se quedaron sorprendidos. Era el pastor, pero entró vestido de una manera que nadie pudo reconocerlo, entró como por diosero. Y en ese libro que leí decía el hermano, y entré a la iglesia y lo que tuve que hablarles es acerca de que el Señor nos dice que no debemos juzgar a nadie. A eso nos referimos cuando decimos que uno de los atributos de la luz es que no hace juicios prematuros. Ahora, vuelvo a hablar a abrir el foro para preguntar esto. El Señor nos dice en ese versículo, yo no juzgo a nadie. Tengo muchas cosas por las que podría condenarlos, pero no lo haré. ¿Cómo es que el Señor dice eso? ¿Que no tenía la autoridad para hacerlo? ¿Por qué dice esas palabras? ¿O está diciendo algo que no era cierto? O sea, no era el momento. Exacto. En la palabra de que hay una serie de cosas que van a pasar, y bueno, finalmente sí hablan de juicio, pero no es el momento que Jesús venía a juzgar. Así es, hermanos. Así es. La clave está en la palabra prematuro. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, vamos a juzgar aún a los ángeles. Y también la palabra de Dios nos dice que en el día del juicio serán traídos delante del Señor todas las naciones y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Así que sí va a haber un juicio, pero el juicio no es ahorita, no es en este momento. El tiempo de juzgar llegará en el futuro. ¿Por qué nos dijo esto el Señor? Porque si nosotros tenemos el hábito de juzgar aquí en la tierra, hermanos, el Señor nos da la sentencia de inmediato. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que medís, te volverán a medir. Es decir, si tú empiezas una crítica o un juicio basado en lo que tú piensas y lo estás haciendo, el Señor te dice, te la van a aplicar a ti también te van a juzgar. Y en la medida en que tú juzgues, con la dureza que tú juzgues, así también te van a juzgar a ti. Así que el Señor nos habla acerca de este atributo de la luz, y es que en la luz no hay juicios prematuros. Veamos el siguiente atributo, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Siguiente. En la luz hay identidad. En la luz hay identidad. Juan 8:28. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Ahora, esta expresión, hermanos, entonces comprenderán que yo soy. El entonces es, no sé exactamente gramaticalmente qué es entonces. Si es un... Bueno, pero tiene que ver con un asunto de tiempo. En ese momento van a comprender que yo soy. ¿Cuándo? Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz. Entonces comprenderán que yo soy. ¿Qué era lo que el Señor nos estaba diciendo? Que hay un momento en el que Él iba a ser conocido. Un momento en el que la gente se daría cuenta
de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Cuando Él fue crucificado, nos dice la palabra que hubo una serie de acontecimientos sobrenaturales, entre ellos que hubo una oscuridad en la tierra, pero no de un eclipse de sol, porque los eclipses duran poco tiempo. Esta oscuridad duró 3 horas. Y junto con la oscuridad vino un temblor. Y junto con el temblor vino la ruptura del velo que cubría el lugar santísimo del lugar santo. Y cuando Él murió, muchas personas que habían muerto recientemente salieron a la vida. Y el hombre, el soldado que estaba allí, cuando vio todas estas cosas, dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. La gente entendió quién era el Señor. Pero esta expresión de yo soy, que hemos citado más de una ocasión, es una expresión muy importante dentro de la cultura judía, porque los judíos saben que el nombre de Dios es yo soy. Ese es el nombre de Dios. Cuando Moisés estaba con el Señor y le dijo, voy a ir a rescatar al pueblo porque tú me lo estás diciendo, pero cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo, le dirás, yo soy, te envía. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Jehová, Yahvé, como lo tenemos en nuestras Biblias, es en realidad una transliteración, es decir, es el nombre de Dios y le pusieron vocales, pero era YHWH, que significa el ser. Cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo, entonces conocerán que yo soy, se estaba refiriendo a, y se darán cuenta de que yo soy Dios. Y esta palabra es tan importante dentro de la cultura judía que si alguien le pregunta a un judío, Asael, ¿quién eres tú? Asael podría decir, bueno, yo soy Asael, el hijo de Rubén. Pero Asael, siendo judío, no contestaría así. El que te habla es Asael, el hijo de Rubén y de Magal. Pero los judíos no utilizan la palabra yo soy. El único que se ha atrevido a decirlo es justamente nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos el Evangelio de Juan, encontramos específicamente la expresión yo soy, refiriéndose exclusivamente al Señor Jesucristo. Y de hecho, cuando lo iban a apresar, dice la Biblia que cuando estaban buscando al Señor Jesucristo, Él se puso en pie y dijo, yo soy. Y en el momento en que dijo, yo soy, se cayeron todos al escuchar su voz. Así que en la luz, hermanos, se revela nuestra identidad. Cuando el Señor nos habla acerca de lo que ocurrió en un momento, lo que yo quiero decirles, hermanos, es que probablemente la gente no sepa que ustedes son cristianas o cristianos, pero llegará un momento en el que Dios les dará la posibilidad, la oportunidad de que la gente conozca que ustedes son los hijos de luz, son los hijos de Dios. Ustedes tienen una identidad y esa es justamente que somos la luz del mundo. Siguiente atributo, hermanos. En la luz hay dependencia de Dios. En la luz hay dependencia de Dios. Este es un atributo. Si alguien dice que está en luz, entonces debe reconocer que él depende de Dios. Y el Señor Jesucristo en Juan 8:28 nos dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que mi Padre me enseñó. Yo no hago nada por mi cuenta. Eso es justamente depender. Depender de Dios, hermanos, significa que cada acto que hago, aunque no lo parece, pero debe llevar la intención de agradar a Dios y de hacer las cosas que Él nos ha enseñado.
Algunas personas se mueven dentro de los deseos aspiracionales, es decir, yo quisiera hacer esto, o yo quisiera tener lo otro, yo quisiera comprarme aquello, pero cada cosa que nosotros hacemos, hermanos, tiene una repercusión. Y lo más importante es que nosotros aprendamos a depender del Señor. Hace unos días, justamente, compartía con mis hermanos un versículo del Salmo 106. Y ese versículo nos dice que en el desierto Dios les dio lo que les pedían, lo que le pedían. A el pueblo de Israel que estaba en el desierto, Dios les dio lo que le pedían. Pero escuchen esta segunda parte del versículo. Pero también les mandó plagas. Dios, en el desierto, Dios les dio lo que le pedían, pero también les mandó plagas. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Nos habla acerca de que Dios nos ha dado capacidades a todos nosotros, y con estas capacidades intelectuales, con estas capacidades que tenemos en nuestro cuerpo, estos talentos, nosotros podemos lograr muchas cosas en la vida. Pero si esas cosas que estamos haciendo están fuera de la voluntad de Dios, Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo, pero también va a haber consecuencias. Cada vez que desobedecemos a Dios, cada vez que nos rebelamos en contra de su voluntad, aunque aparentemente Dios nos bendiga, debemos entender que todo acto de rebelión, todo acto de desobediencia, lleva en sí mismo sus propias consecuencias. Es un versículo fuerte, pero lo enfatizo. Este versículo nos habla acerca de los atributos que debe haber en nosotros como hijos de luz. Y este atributo es depender de Dios. Cada vez que vamos a tomar una decisión, aunque sea pequeña, preguntémosle al Señor, Señor, ¿estás de acuerdo? Señor, esta decisión que voy a tomar, tú la harías. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que el Señor nos va a bendecir mucho más. Así que estar en luz significa también depender completamente de lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Un atributo más, y con este terminamos. En la luz hay seguridad. En la luz hay seguridad. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Juan 8:29. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, porque siempre hago lo que a él le agrada. Estos versículos, hermanos, que he citado, están dentro de este capítulo que habla específicamente acerca de la luz. Y aunque este versículo no nos dice, no tiene incluida la palabra luz, pero está dentro de ese contexto. Y ese contexto nos habla acerca de la seguridad que nosotros tenemos en nuestro Señor. Cuando yo tenía 5 años, hermano, un día me desesperé porque no iban por mí al kinder. Y yo veía que estaban llegando por todos y por mí no llegaba nadie. Y sentí que me habían abandonado. Y en esa sensación, créanme, fue una situación de mucha angustia, el pensar que me habían dejado ahí en la escuela. Entonces lo que hice, pues me fijé cómo salían las señoras y me pegué a una señora como si yo fuera su hijo, al lado de otro, y salió la señora y yo salí con la señora. Y me salí del kinder y me fui a la casa. Gracias a Dios no estaba tan lejos. Pero a esa edad, créanme, a los 5 años y saliendo solito se le hace a uno una eternidad. Y el kinder estaba acá dando vueltas sobre la iglesia, sobre Aquiles Cerdán. Pero yo recuerdo que apenas salí, empecé a correr y me fui a la casa. Porque esa sensación de sentirme abandonado es algo horrible. Y tal vez en alguna ocasión, hermanos,
en nuestra vida de jóvenes o de adultos, nosotros nos hemos encontrado ante una situación en la que parece que Dios nos ha dejado. Pero Él ha dicho que jamás nos va a abandonar. Y para mí es precioso cuando pienso en eso, pienso en la cara de mi mamá, la sorpresa, pero la angustia de pensar que su hijo se había salido de la escuela. Y esa situación estuvo presente durante, pues, yo creo que toda su vida. Recuerdo un día cuando estaba en la secundaria que nos llevaron a un parque y jugando fútbol americano me estrellé contra un poste y se me rompió la muñeca y entonces me llevaron al hospital, me enyesaron, la maestra me trajo en su carro hasta la casa y me dijo, quédate aquí mientras hablo con tu mamá. Y yo le dije, no, maestra, si usted entra y no me ve, le va a dar un susto a mi mamá terrible. No, obedéceme, te quedas aquí. Bueno, el caso es que ella entró, pero yo dije, no, yo conozco a mi mamá. Entonces entró y enseguida entré yo y me vio con el brazo así enyesado y se puso a llorar mi mamá. Y me abrazó y me dijo, mijito, ¿qué te ha pasado? Ahí estaba la maestra, no sé, no le reclamó ninguna cosa, pero si hubiera sido otra mamá, tal vez le hubiera dicho, ¿y usted por qué permite que le pase eso a mi hijo o algo así? Pero ¿por qué cito esto? Porque la palabra de Dios nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo el Señor estará conmigo. Él nunca nos va a abandonar. Y yo disfruté del amor de mi mamá, de mi papá, y agradezco muchísimo, muchísimo a Dios todo el tiempo que pasé con ellos. Ellos fueron llamados por el Señor. Mi mamá cuando yo tenía 17 años, mi papá cuando yo tenía 37. Y fueron momentos muy, muy difíciles en mi vida, pero lo que puedo decir es que siempre me sentí amado. Y la palabra de Dios me dice, pues aún si tus padres te hubieran dejado, el Señor jamás te va a abandonar. Un privilegio de estar en la luz de nuestro Señor es tener la certeza de que por muy dura que esté la situación, Él ha prometido que nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias.